Capítulo 12. González llegó al punto del camino en el que tenía que tomar una decisión. Llevar consigo a los niños a la casa del indio Pedro le parecía cada vez más un absurdo. Tendrían que bajar por una senda imposible, casi 2 leguas. Las bestias no podrían resistir, teniendo en cuenta sobre todo la doble carga del mineral y los niños, con la cual debían regresar. Como había pensado antes, quería dejarlos en esta parte del camino donde el desvío a la casa de Pedro comenzaba. Pero el problema estaba en que no volvía a salir al mismo sitio, sino 2 leguas más adelante. En realidad, tenía que recorrer 2 lados de un triángulo, en uno de cuyos vértices estaba ahora, mientras que la casa del indio estaba en el otro, y el punto donde pensaba retomar el camino venía a ser el tercero. ¿Pero qué hacer con los niños? Si ellos pudieran caminar las 2 leguas que los separaban del sitio donde él retomaría el camino, no habría problemas. Pero ¿podrían ellos hacerlo? Y la tempestad que sin duda iba a desencadenarse antes de lo que él mismo había creído. Por una vez en su vida mezquina y oscura, un pensamiento generoso cruzó por su mente: abandonar el mineral, no ir a lo de Pedro y continuar con los niños. Toda prisa para llegar cuanto antes a Tapacarí. ¿Pero podría recoger alguna vez ese mineral? Nunca sabía uno si él mismo, Pedro, no había sido sorprendido por la policía minera, si en su viaje siguiente, que tendría que ser después de meses, él mismo no sería descubierto. Si el indio, al encontrarse falto de provisiones, no haría alguna otra transacción. Y eran cientos de pesos, quizá más de 1000. No haría semejante estupidez. Desechó definitivamente la idea. Finalmente, ya encontraría una solución después de tener el mineral seguro. Regresando por el camino a buscar a los niños, si ellos no habían alcanzado todavía su punto de salida. Después de todo, era muy temprano y solo tendrían que hacer de 4 a 5 leguas en el resto del día. Miró el cielo, cuyas nubes, de tan bajas que estaban, podían tocarse con la mano. La tempestad se estaba convirtiendo en amenaza inminente. «Aquí se van a bajar, Juanito», la voz de González, que le sonó extraña a él mismo, asustó al niño semidormido. Juanito no tenía conciencia de la tempestad natural que amenazaba a todos, ni de la tempestad de conciencia que estaba torturando a González. Despertó con la impresión de estar cayéndose y sujetó a su hermanita nerviosamente contra sí. El asno y la mula detuvieron su marcha porque González estaba parado en medio del caminillo. «¿Aquí está Tapacarí?», preguntó el niño. «No, todavía, lejos todavía es, pero yo tengo que recoger una carguita de allá abajo», y señaló con el brazo extendido la lejana profundidad de la quebrada en cuyas cejas se encontraban. La Marucha, que venía adormecida con la marcha rítmica del asno, se despertó también. «Tatay, mamita», y al no recibir respuesta y ver a un extraño adelante, se puso a llorar. «Ama Huacaichu, no llores. El papá está viniendo con la mamita», dijo Juanito para consolarla. Marucha siguió llorando. González aflojó las ataduras que sujetaban a los niños y Juanito se deslizó suavemente al suelo. El arriero tomó en brazos a la niña y la hizo parar al lado de su hermanito. Sacó de la alforja un poco de mote, maíz cocido,
envuelto en un pañuelo mugriento, y se lo extendió a los niños. La marucha extendió sus manecitas y se calló. Era indudable que no podía llorar y comer al mismo tiempo. «Ahora tienen que caminar un poco», comenzó a explicar suavemente González. «Por este caminito van a ir. No se pueden perder. Yo voy a bajar ahí, a la quebrada, para recoger unas carguitas y les voy a dar alcance en un ratito». «No te vas a tardar, pues», insinuó Juanito. «Sí, es un rato. Ustedes caminen nomás siempre por este camino. Llévala a la marucha de la mano. El mote también les voy a dejar para que no llore». Mientras decía esto, arreglaba las carachas de los animales para evitar que se caigan en la violenta bajada que tenía por delante. Dirigió las acémilas hacia un sendero casi invisible. Prorrumpió en un silbido corto y agudo, y la mula se adelantó a bajar. «Bueno, caminen nomás, siempre, apuraditos. Yo les voy a alcanzar en un ratito». Y se fue tras sus animales. Capítulo 13. Los niños de aquella cordillera, que se aterrorizarían ante una bicicleta y saldrían huyendo enloquecidos ante el ruido de un tranvía urbano, no le asustan de la soledad de las montañas. Están habituados a que el más próximo vecino tenga su casa a 2 o 3 leguas de distancia. Además, los niños creen en las promesas con toda la fuerza de su inocencia. Juanito y la marucha iniciaron despacio su marcha a lo largo del caminillo que tenían ante sí. Los menudos pasos de la chiquilla, atareada comiendo el mote, apenas sí le permitían avanzar. A este paso no irían las 2 leguas que podían ser su salvación ni en una semana. «Apúrate, Maruchita. Yo quiero esperar a mi mamita». Juanito la tomó por la mano y comenzó a estirarla levemente. Los pequeños pedruscos de la senda labrada en la roca constituían serios obstáculos para su marcha. Capítulo 14. González caminaba a toda prisa, arreando sus acémilas. Después de todo, quería tener tiempo, antes que comience a nevar, para regresar en busca de los niños. Hasta se prometió salir a este mismo punto del camino, en vez de 2 leguas más adelante, porque sabía muy bien que una chiquilla de 4 años y un muchacho de 6 no irían muy lejos. Cuando al término de una marcha precipitada de 1 hora o poco más, llegó a la choza del indio Pedro. Este no estaba, pero había fuego encendido en un pequeño hogar de una esquina. Era indudable que el indio había regresado de la mina por la noche. Probablemente habría ido por agua al fondo de la quebrada. González se metió en la choza y se quedó a descansar junto al fuego. Transcurrido un largo rato, inquieto, al fin salió a la puerta y le llamó la atención el que la luz del día, en vez de aumentar, estuviese disminuyendo. Nuevamente tuvo la impresión de que podría tocar el cielo con la mano. Vio al indio Pedro, que estaba trepando del fondo de la quebrada con un pequeño cántaro de barro sujeto a la espalda por unas correas de cuero sin curtir. Le hizo señas para que se apurase. Cuando al fin llegó, quiso terminar cuanto antes la transacción. «Aquí están la coca, el azúcar y todo lo demás.
Entrégame el mineral porque me tengo que apurar. No te puedes ir ahora. En un rato más va a comenzar la nevada y tú sabes lo que es eso. Ahora me tengo que ir. Tengo que apurarme porque hoy siempre tengo que llegar a Tapacarí. Ni siquiera el indio Pedro quería explicar la verdadera causa de su apuro. Sabía que este viejo de alma recta lo juzgaría como un malhechor. Conocía lo suficiente a este hombre como para saber que él no cambiaría la vida de una pequeña llama por 100 toneladas de wolfram. Pero no te puedes ir, no vas a llegar, te vas a helar en la cumbre sin encontrar la senda. Yo conozco bien el camino, desde chico estoy lindando por aquí. Yo he nacido aquí y las llamas también, y ni siquiera las llamas que están afuera podrán salvarse. No hables más. La actitud imperante del mestizo ante el indio, tan habitual en las relaciones mutuas de estos dos grupos humanos, apareció en la voz y el ademán de González. Ahora me tengo que ir, pase lo que pase. El indio tuvo para sí que el arriero temía ser alcanzado por la policía minera y se calló. Entregó y ayudó a cargar las saquillas de mineral y González partió cuando empezaba a nevar. Por un momento dudó cuál senda seguir, si la que salía al camino 2 leguas adelante o aquella por la que había venido. Por poco que hayan andado, se dijo a sí mismo: ¿los niños habrán avanzado algo en estas 3 o 4 horas? Será mejor salir adelante y regresar en busca de ellos que darles alcance por detrás. Y tomó la senda que le haría avanzar 2 leguas. Fue una lucha cubrir esa distancia. La densidad de la nevada iba en aumento. Con toda su experiencia de la cordillera, por momentos le costaba encontrar el caminillo que debía seguir. Las bestias no estaban menos inquietas que él. A cada momento pretendía regresar a la choza del indio Pedro, donde había un corral para protegerse contra las inclemencias del tiempo. González iba con la obsesión de trasponer el Abra, 1 legua más allá de la reunión de ambas. Aquella por la que los niños debían estar viniendo era algo mejor, más ancha, más visible. Tardarían más en desaparecer debajo de la nieve. El frío inmediato no era muy intenso, pero resultaba difícil ver por la densidad de la precipitación atmosférica. Cuando finalmente salió al camino en el que había dejado horas antes a los niños, varios kilómetros atrás, el conflicto que estaba torturando su espíritu hizo crisis. ¿Qué hacer? La tempestad estaba en toda su fuerza aterradora para imponer mejor su presencia. Los rayos iluminaban el día gris y repentinas ráfagas de viento parecían huir a ocultarse en las quebradas. En unas horas más, la senda estaría perdida de lodo. Todos los pasos serían impracticables y su esperanza de transponer el Abra se habría desvanecido. Si al menos los niños hubieran avanzado 1 legua, si estuvieran siquiera a mitad del camino que debiera desandar. Pero él sabía bien que no podía ser. La tempestad había comenzado demasiado temprano y era imposible que Juanito y la Marucha, que apenas podían caminar con seguridad, hubiesen podido avanzar luchando contra los elementos desencadenados. ¿Qué sería de ellos? Volvió la cara, sombrío, en el vano intenso de atravesar con la vista
la pesada cortina de nieve que se precipitaba interminablemente y distinguir las dos pequeñas figuras aproximándose. Después hizo una cruz con los dedos de la mano derecha, alzó el brazo en el aire, trazó una cruz grande en la dirección en que los niños estarían en ese momento, besó la cruz de la mano y se fue camino del Abra, abandonando a Juanito y a la Marucha. Capítulo 15. Cuando la tempestad comenzó, la Marucha rompió a llorar. Juanito iba a seguirla, pero se acordó de la recomendación paterna. Vas a cuidar a la Marucha, ya eres un hombre. No llores, ya va a venir el asiero. Su voz no era muy convincente. Yo quiero a mi mamita. ¿Dónde está mi mamita? Está viniendo con el papá. Ya van a llegar. No habían avanzado 500 metros. La Marucha caminaba con dificultad y se había cansado pronto. Con los primeros rayos y el silbido del viento, el terror se apoderó de ambos. Entonces Juanito tomó una decisión. Aquí vamos a esperar. Él estaba llorando también. Hizo sentar a su hermanita en pleno camino y se sentó a su lado. Ambos estaban tiritando de frío y de terror. Los rayos cesaron y el viento se fue. No había campo en el espacio, sino para la nieve que caía siempre a sí misma, pesada, tenazmente. Los últimos restos del viento rezagado hacían remolinos con los copos flotantes y se precipitaban a las quebradas profundas. Después, otra vez el silencio de la nieve que cae. Marucha fue perdiendo la conciencia más rápidamente. Dejó de llorar y se recostó en el suelo. Juanito, que aún lloraba, acomodó uno de sus brazos como almohada para ella y la abrazó con el otro. Se apretó contra el cuerpecillo de Marucha tanto como pudo en el vano intento de protegerla y protegerse. La sensación de cansancio invadió su mente y su llanto entrecortado se apagó. Siguió nevando tenaz, silenciosamente. La nevada cayó por 2 días y una noche, como si el cielo entero hubiese querido volcarse sobre la cordillera. Después la atmósfera quedó limpia y brillante. El frío se hizo intolerable. Todas las montañas que podían verse estaban cubiertas de nieve que con la salida del sol se solidificó hasta adquirir la transparencia del vidrio y la dureza de la roca. El deshielo duraría más de 1 mes. Varias chozas del campamento minero e incluso algunos edificios de la administración se derrumbaron por el peso de la nieve acumulada sobre sus endebles techos. El paisaje blanco brillaba con el sol, encegueciendo a los mineros. Para defenderse, tenían las órbitas de los ojos pintadas de hollín. Aún así, hubo casos de ceguera temporal. Se comentó que un indio y varias llamas habían muerto helados en las alturas de la cordillera. Capítulo 16. La noticia de lo ocurrido con los hijos de Mamani Poma circuló por el campamento a los 8 días. Mamani Poma se perdió. Unos decían que estaba buscando los cadáveres de la Marucha y el Juanito, y otros que había ido en persecución del asiero González. Nunca más se supo de él. Un día el corregidor fue llamado con gran urgencia de la chichería donde estaba bebiendo. Unos indios, al venir de Tapacarí,
Habían visto 2 delgadas trenzas de cabellos dejadas al aire por el deshielo. Se organizó una partida de carabineros y mineros. Hubo que volar con dinamita el hielo de los alrededores. La maestría de los mineros en el manejo del explosivo permitió descubrir intactos a los 2 pequeños cuerpecillos. Juanito tenía todavía nerviosamente sujeta en sus brazos a la Marucha. Helados como estaban, era difícil separarlos y se resolvió dejarlos juntos. Cuando la partida volvió al campamento, las mujeres de los mineros, que no lloran nunca, apretaron a sus hijos temerosas contra su seno y rompieron en llanto. Al entierro fue incluso el administrador de la mina. También fue mi padre. Mi madre no quiso que fuéramos nosotros, que teníamos 4 y 6 años, y quedamos en casa, pegados a ella, sin comprender por qué lloraba.